Está con nosotros vía Sky el empresario Arturo Calle. Recordemos que cuando se conocieron los primeros casos de contagio de COVID-19 en Colombia, él fue una de las primeras personas que anunció el cierre de sus tiendas, de su producción, y que continuaría pagando los salarios correspondientes a su equipo. Señor Arturo, buenas noches, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenas noches para ti, tus compañeros y el país en general. Don Arturo, recuérdenos cuántos empleados hacen parte de su empresa y cómo ha manejado esta pausa su compañía. Entre la parte productiva y la comercial, 6.000 empleados. La nómina del mes de marzo se canceló completa y ahora se está cancelando la de abril. En cumplimiento de lo que usted justamente había anunciado hace unas semanas. Señor Arturo, en caso de ampliarse la cuarentena hasta junio, como lo ha planteado la alcaldesa Claudia López, ¿cómo enfrentaría este anuncio? ¿Seguiría sosteniendo el sueldo de sus empleados? Hay dos situaciones para pedirle al gobierno nacional respecto a eso. Primero, que nos amplíen el plazo para presentar la declaración de renta de sociedades y grandes contribuyentes y de activos en el exterior e información exógena. Eso es para la ampliación de los plazos de presentar dichos documentos y a la vez ampliar los plazos para pagos de renta, impuesto al patrimonio, retención en la fuente y plazo para presentar y pagar el IVA. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que comenta la alcaldesa de prorrogar toda esta situación que estamos viviendo, pues depende mucho de lo que tenga que ver con el gobierno nacional. Lo que es FENALCO, creo que ANDI, Asocentros, los empresarios organizados, le estamos pidiendo esto al gobierno nacional por una razón. No tenemos las dos cajas. Si cumplimos con las cajas de seguir preservando nuestro personal, a pesar de que todas las plantas del país están cerradas a nivel nacional, no solo las de Arturo Calle, sino todas en general, y fuera de eso, vamos a cumplir con el pago estricto en el momento en que lo dice la ley, pues no va a haber las dos cajas. Hay o pagamos los empleados o le pagamos al Estado. El Estado escoge cuál. Si el Estado nos dice que no puede ampliar los plazos, quiere decir que no va a haber caja para pagar lo que son empleados, cosa que me parece muy grave, sobre todo con una situación, ese dinero que se ganaron los empresarios a 31 de diciembre, a partir del 1 de marzo comenzaron a perderlo 100% y no les quedó un peso. Entonces el gobierno nacional en eso de ser justo, ampliar los plazos, pero con generosidad. Respecto a la alcaldesa, pues tenemos que mirar que es muy importante todo esto de la salud, de salvar vidas, etcétera. Pero también tenemos que pensar en la economía. Yo veo muy difícil 2, 3 meses más con una economía en ceros totalmente, retrocedida en un 70, un 80%, volver a reactivar esa economía va a ser gravísimo. Y yo le voy a poner un ejemplo a usted y al país en general. Si una empresa que tenía, ejemplo, 1.000 empleados, se abre y comienza a vender un 30, un 40%, y eso le dura un plazo prudencial quizás de hoy hasta el resto del año, pues quiere decir que el 40, 50 o 60% del personal le está sobrando. ¿Qué hace esa empresa? O licencia ese 50, 40 o 60 o tiene que licenciarlos a todos. De licenciarlos a todos, pues le tocará licenciar más bien la mitad para no perjudicar al país. Necesitamos que ambos nos ayuden, tanto el gobierno nacional como la ciudad de Bogotá, pero a la alcaldesa la estimo mucho, la respeto, pero tiene que mirar la parte productiva. La gente no se va a quedar en sus casas
tantos meses. Ya hoy en día la gente está muy inquieta, la gente está muy nerviosa, la gente está muy preocupada. En el país más de 25 millones de colombianos viven en la pobreza, viven del día a día, viven de la informalidad total. Don Arturo, sin duda alguna, ese es el sentimiento, la preocupación en general en el país. Sobre este plazo del que estaba hablando, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Y dice usted, si el gobierno no acepta ese plazo, sería imposible soportar seguir respondiendo por estos sueldos. Entonces, el aguante, coloquialmente, ¿hasta cuándo sería? ¿Hasta cuánto tiempo? Yo creo que la mayoría de empresas, siendo muy responsables, pueden tener caja para 2 meses aproximadamente. Otras con mucho juicio y que tienen una excelente capacidad económica pueden aguantar 3 meses, pero la mayoría no aguantan sino 2 meses. Tenemos que ser transparentes con el país. Si tocamos la empresa Arturo Calle, pues es algo diferente, es una empresa que siempre ha guardado ha manejado muy bien sus activos, sus utilidades, pero el empresariado colombiano no da para más de 2 salarios, o sea, 2 meses. Es que le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una empresa como la de Arturo Calle, aproximadamente mensual está entre 12 a 15.000 millones de pesos mensuales. En 2 meses está entre 28 a 30.000 millones de pesos. Eso se lleva cualquier caja indudablemente. Pero si sacamos del bolsillo de los socios, decimos, hagamos un esfuerzo también y nos fuimos a 3 meses. Pero la gente no da para más y la mayoría tienen para 1 mes, mes y medio, 2 meses. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo, y lo otro es que todos estaban pensando en que la emergencia era hasta el 13 de abril y tenían la caja y comprometida hasta el 13 de abril. Bueno, yo con todo y todos los empresarios le decimos al gobierno nacional, señor Estado, amplíe los plazos con generosidad, porque él ya los amplió en 7 días. Apoyo al gobierno nacional. Felicito hoy en día a nuestro presidente en su cumpleaños. Lo apoyamos desde todo punto de vista, pero es muy difícil si él no es generoso con el ministro de Hacienda para ampliar estos plazos. Si no los amplía, va a haber un problema social muy grande en este país. Por favor, entiéndanlo de una manera positiva. Es verdad, y no lo imaginamos, no imaginamos ese daño tan grande que sufriría el país, y más cuando lo dice usted, señor Arturo Calle, con la experiencia que usted tiene. Ha sido muy amable y afortunadamente el tiempo en televisión es corto. Muchas gracias por atender este llamado de Noticias Caracol. Feliz noche, gracias.